Hola, buenas tardes. Te vamos a hacer una encuesta sobre cómo era México en el pasado. ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Nancy Ramírez. Ok, perfecto. ¿Cómo era México en tus tiempos cuando tú eras joven? Era muy diferente realmente a como es hoy en día. Diferente en el aspecto social, realmente era un México con más libertad, en el aspecto de que como chavos podríamos y como niños, pues podías salir a la calle a jugar, no había tanta tecnología, no te la pasabas encerrado, ni tampoco algo muy importante es que los papás no tenían que estar cuidándote todo el día ni estar tan preocupados, había mucho más libertad, te mandaban a las tortillas, que al refresco, que a la papelería, te daban en cierta forma un poco más de libertad a la actualidad que hoy en día, dada las circunstancias y todos los problemas sociales que tenemos, pues se ha convertido realmente en un pavor para los papás dejar libres a los hijos. Entonces, un México muy diferente en el cual como niño jugabas, incluso los juegos eran totalmente diferentes, ¿no? Jugabas a lotería, a los encantados, a no sé, Doña Blanca, ese tipo de juegos. Hoy no, hoy realmente es, dada la tecnología y todo el hecho de que no les permitimos a los niños y a los jóvenes salir tanto, o tenemos más cuidado porque tenemos miedo de que algo les pase, entonces es muy diferente. Los juegos ya están basados en la tecnología, estar encerrado, estar en casita, lo cual ocasiona otros problemas también sociales en cuestión de la salud. Mm. Oye, y cuéntame, ¿cómo era la sociedad cuando eras joven? ¿Había estereotipos? ¿La gente era más tranquila? ¿Cómo era la gente en ese entonces? Yo creo que siempre ha habido estereotipos, definitivamente. Siempre grupos sociales, también por supuesto. Y lo que sí es que la gente mucho más amable en todos los aspectos, con realmente mayor educación, mejores principios, que lamentablemente en la actualidad se han venido perdiendo. Ya la gente cada vez tiene más libertad y esa libertad a veces se convierte en libertinaje y el romper las reglas se les hace muy sencillo. Y reglas a lo mejor tan sencillas que nos hacen que como sociedad convivamos de una mejor forma. Entonces, es una vida muy diferente, hace incluso 10 15 años a lo actual. O sea, ni siquiera tanto, estamos hablando de 10 años, ¿no? A la fecha. Y cuéntame, ¿qué haces en tus tiempos libres en ese entonces? ¿Cómo pasabas el rato? Ah, pues era muy padre, porque, por ejemplo, cuando era niña, pues era jugar a este tipo de juegos que te comentaba, ¿no? Que Doña Blanca, que Encantados, Lotería, etcétera. Cuando eres adolescente, pues igual y si ibas a una fiesta o ibas a bailar, pero era realmente cosas muy sanas, ¿no? Muy sanas que hoy en día te das cuenta de alguna forma, pues cómo va cambiando la sociedad. Por supuesto que no te asustas, es parte de, hoy en día todo es conciertos, música, bailes, ir a los antros, es diferente. Yo en mi tiempo, pues bueno, sí era divertirte, salir a bailar y todo, pero mucho más tranquila a diferencia de cómo es hoy en día. Oye, ¿y tú tenías novio o novia? ¿O qué había muchas complicaciones para tenerlo? ¿O cómo eran los Uy, papás en sí, ese entonces? sí, demasiado, demasiado complicado. Porque principalmente, y más cuando los papás de alguna forma venían, eran más grandes en cuestión de edad, tenían pues de alguna forma una educación muy rígida, y el hecho de tener novio era así, no tanto como los pueblitos, ¿no? De alguna forma que tenías que estar caminando alrededor del parque y todo ese rollo. No, pero sí era muy complicado que te dieran permiso de salir, que realmente te dieran permiso de salir a largas horas de la noche, ya de la madrugada. Era así de tienes que estar aquí a las 12, no más tarde, ¿no? Cuando apenas empezaba baile y cosas por el estilo. Entonces sí era muy complicado, dada precisamente la educación, los principios y cómo estaban realmente la sociedad educada en aquel entonces. Entonces sí era muy complicado, no tenemos tantas libertades como se las damos hoy en día como papás a los hijos, ¿no? Y también, como última pregunta, ¿cómo era la economía en ese entonces? ¿O ¿Cómo veías tú que era la economía del país? ¿Buena, mala, regular? Yo creo que México siempre tiene una economía regular, ¿no? Nunca ha sido, yo creo que tuvo su época en su momento, donde fue una economía muy, muy, muy buena. Sin embargo, siempre ha sido entre regular, medio y alta. De repente tiene sus altibajos muy, muy, muy marcados. Lo que sí es que es diferente, volvemos a lo mismo.
¿Por qué? Porque cada época vas avanzando, a lo mejor como los papás decían, no, es que en mi época ya era más bonito y que no, no, cada época tiene lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo, y en cuestión económica de alguna forma es igual, o sea, cada gobierno va imponiendo sus reglas, sus lineamientos, lo que tiene que hacer en cuestión económica, y a veces es bueno, a veces no tan bueno, pero creo que de todos modos, no, no, yo creo que es igual, ¿eh? Definitivamente a veces alcanzaba, a veces no alcanzaba, tenías que medirte en ciertas cosas, tal como lo haces hoy en día. Lamentablemente, nuestro gobierno y de alguna forma también como sociedad hemos permitido que eso pase, que realmente no tengamos la capacidad como país para crecer de una forma mejor económicamente, porque nuestro país tiene todo para realmente explotarlo y ser una potencia total en cuestión económica, en cuestión turística, en muchísimos aspectos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Paola, Oh, Paula, hola Paula. Hoy te voy a hacer unas preguntas sobre cómo era México en el pasado. Primero, ¿cómo era México cuando eras joven? eh, pues era más tranquilo, no había tantos coches, no éramos tantos, solíamos jugar muchísimo en la calle, no había tecnología, tanta tecnología como hoy, ¿no? Televisión lo era como el divertimento, el cine y la radio, ¿no? Internet, no, nada de eso. Oye, ¿y cómo era la sociedad en México? ¿Había estereotipos? ¿Era la gente muy violenta? ¿Era más tranquila que ahora? ¿O cómo era antes? Pues creo que no había tantos estereotipos. Había, por ejemplo, había el niño latoso, ¿no? El niño latoso, pero no había llamarlo síndrome de déficit de atención. No había como tanta cosa de ñoños, de frikis. Era como un poco más tranquilo. O eras estudioso o eras un burro, ¿no? No había como tantas gamas de estereotipos como los hay hoy. Y dentro de la parte económica, ¿cómo veías tú al país? Pues no sé, yo me sentía rica, ¿sabes? Siempre provengo de una familia clase mediera, donde mis dos papás siempre tuvieron que trabajar, pero nos dábamos ciertos lujos que muchos de mis compañeros no tenían, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, en mi casa fuimos la primera familia que tuvo microondas, que tuvo videocasetera, que tuvo televisión a color. Mientras en mi escuela no todos, o tenían televisión a color, pero no tenían videocasetera, o no tenían horno de microondas. Yo tenía todo, ¿no? Íbamos de vacaciones una vez al año, que eso era como mucho para otras familias, ¿no? Y tomando en cuenta que estaba bien la economía y que ustedes como familia estaban bien, ¿en qué gastabas el dinero que te daban tus padres y eso para gastar? O sea, para ti. En dulces. ¿En dulces? Literal. Sí. Yo según siempre estaba juntando para algo, pero mi hermano, que era, bueno, hasta la fecha sigue siendo mi ídolo, es 5 años mayor que yo, entonces él bien sabía que yo ahorraba mi dinero, que no me lo gastaba todo, entonces llegaba los sábados conmigo bien lindo y me decía, vamos a jugar a la comidita, ¿va? Sí, ¿tienes dinero? Sí. Ah, vamos a la tienda. Entonces nos gastábamos todo lo que yo había ahorrado en la semana y se comía los dulces, y jugábamos a la comidita y se iba, ¿no? Con sus amigos. Entonces, sí, hasta la fecha mi dinero me lo sigo gastando en comida. Okay. Oye, ¿y qué haces en tus tiempos libres? Ya no sé qué es eso. Leo, voy al cine, salgo al café con mis amigas. Estoy en mi casa, si tengo alguna oportunidad me escapo a algún lado, ¿no? Me voy a Cuernavaca o a algún lugar que esté cerca de la ciudad si tengo tiempo. Últimamente no es así. Vale, vale, muchísimas gracias. ¿De qué, Gabriel? Entonces nos vemos el jueves y haces tu